Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Según nuevo Código Penal, el delito de violación a los deberes de los funcionarios que se imputa al exdirector ejecutivo de Invesache, Marco Bográn, no conlleva responsabilidad penal. Gobernadora notifica la suspensión temporal del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, luego que un juez dictara auto de formal procesamiento en su contra por supuesto delito de corrupción. Prebendas desde el gobierno a grupos religiosos son una clara amenaza al Estado laico, advierte el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (UNPAS). Hondureños a punto de enfrentar una segunda oleada de casos de COVID-19 sin esperanza de operatividad de hospitales móviles. El Papa Francisco insta a crear sistemas de gobierno más humanos que reduzcan la brecha entre ricos y pobres. Del caudal de la laguna Jucutuma solo queda el recuerdo. Donde antes corría abundante agua, hoy se observa sequedad y un poco de maleza. Delta se convierte en peligroso huracán de categoría 4. Se espera que toque tierra a primeras horas del miércoles en la península de Yucatán, México, mientras la Casa Blanca confirma más de 30 casos de COVID-19. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta, la nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, interpuso un segundo requerimiento fiscal contra el exdirector de Inves, Marco Antonio Bográn Corrales, por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, por haber otorgado de manera inconsulta un contrato para supervisión de un proyecto de área de la salud pública a su tío Napoleón Corrales. Los fiscales y los agentes de ATIC, el señor Marco Bográn otorgó un contrato de supervisión de una obra en Santa Rosa de Copán a su tío, el señor Napoleón Bográn, que es socio propietario de la empresa Cinza. Esto tenía un costo de 1.200.000 empiras aproximadamente, y de acuerdo a la ley de contratación del Estado, esto está prohibido, esto no puede hacerse. Efectivamente, ha ingresado al juzgado de letras penal un nuevo requerimiento fiscal para el ciudadano Marco Bográn, en esta ocasión por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y perjuicio de la administración pública. El Ministerio Público reiteró que cuando reciba la información solicitada por medio de la asistencia jurídica internacional a 4 países y cuente con elementos probatorios que sustenten el requerimiento fiscal, estará presentando ante juez competente la causa por compra fraudulenta de 7 hospitales de aislamiento móviles para deducir la responsabilidad a la persona imputada o las personas imputadas. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 6 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. El delito de violación de los deberes de los funcionarios contempla penas de inhabilitación especial de 3 a 6 años, pero si el delito se cometió en detrimento de una necesidad fundamental, como sería el caso en el marco de la pandemia, la pena de inhabilitación especial se podría incrementar 1/3. Es por eso que la Fiscalía solicitará que se aplique el numeral 2 del artículo 499 del nuevo Código Penal a Bográn, porque supuestamente actuó en detrimento de la salud de los hondureños al delegar a su tío un proyecto en el marco de la pandemia. Sin embargo, el nuevo Código Penal no contempla la responsabilidad criminal del imputado en el delito de violación a los deberes de los funcionarios.
Analistas jurídicos encuentran un inconveniente en el delito de violación a los deberes de los funcionarios por el que el Ministerio Público acusa en un segundo requerimiento fiscal al exdirector de Invest H. Marco Bográn. Señalan que en función de la pena y en función de los montos, en ambos casos difícilmente podrá mantener la prisión preventiva más allá de la audiencia inicial. Este segundo requerimiento fiscal por este tipo penal de abuso de autoridad o violación de los deberes de los funcionarios judiciales no tiene pena de reclusión. Inclusive yo me atrevería a asegurar que con el primer requerimiento de malversación de caudales públicos, los hechos tal como están descritos en el requerimiento fiscal va a costarlos enmarcarlos dentro del tipo de malversación de caudales públicos. En similares términos opina este abogado, otrora jefe de investigación del CNA, quien se inclina porque se otorguen al acusado Marco Bográn medidas distintas a la prisión preventiva o al menos se señale fianza suficiente para que se defienda en libertad. Que el nuevo código ya no tipifica esa conducta como delito. Por eso le explico, estoy un poco confundido que el Ministerio Público haya presentado un requerimiento fiscal sobre esa conducta que ellos consideran es constitutiva de delito, que sí estaba en el código anterior, no está en el código actual, y no sé cómo lo va a manejar el órgano jurisdiccional realmente. Eso me tiene así un poco, que no puedo definirlo, cómo se va a tratar. El Código Penal vigente en su artículo 499 castiga el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios con inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años al funcionario o empleado público que ejecute actos indebidos, en este caso contra la salud pública. Párrafo segundo, pero según el párrafo primero, el funcionario o empleado público no incurre en responsabilidad criminal o penal. Es ofensivo a la inteligencia del pueblo hondureño ante la coyuntura y el contexto de los hechos que han motivado este escándalo, que se acuse por un delito que tiene como única sanción la incapacidad para que el inculpado de ser condenado no pueda desempeñar ningún cargo público. Nosotros entendemos que en la práctica, en el mundo de la realidad, es casi improbable que el señor Bográn vuelva a la administración pública. Según la ley de contratación del Estado, Bográn no podía contratar a parientes, pero el 23 de marzo pasado otorgó de manera inconsulta a su tío Napoleón Corrales, socio propietario de la empresa Cinza, la supervisión de una obra para instalar el Hospital Móvil de Santa Rosa de Copán, por un monto de 1.2 millones de lempiras, dinero que Bográn pagó aunque la obra no ha sido concluida. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Pueden ver ustedes el capítulo 8, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios del nuevo Código Penal. El artículo 499, abuso de autoridad. Comete el delito de abuso de autoridad y debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años, el funcionario o empleado público que ejecute algún. Número 1. Se niega abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad competente revestidas de las correspondientes formalidades legales. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no incurre en responsabilidad criminal. Ahí lo pueden ver. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no incurre en responsabilidad criminal. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, están por determinar la fecha para citar al abogado Marco Tulio Castro, a quien tomarán declaración como investigado por la presunta modificación a la constitución de la empresa GIT del empresario Juan José Lagos y la esposa de este, la diputada Valesca Zelaya, también investigados por la venta de 474,000 mascarillas supuestamente sobrevaloradas, compradas por Invest H durante la administración del abogado Marco Bográn. Yo estoy aquí esperando una citación que anunció hace 8 días el Ministerio Público
nunca la han enviado, en este momento no la han enviado. Yo estoy listo para declarar, tengo mis papeles en orden, mi protocolo y todas las escrituras que se han mencionado ahí para exhibirlas y que queden en manos de la ATIC y del Ministerio Público para que ellos valoren la situación. El abogado Marco Tulio Castro reitera que su protocolo como notario está limpio y que así podrá demostrarlo cuando los fiscales agentes de la ATIC lo llamen para rendir su declaración en la sede fiscal correspondiente. Esta tarde, la gobernadora del departamento de Cortés entregó a funcionarios de la alcaldía de Choloma el oficio en el que se notifica la suspensión temporal del alcalde Leopoldo Crivelli, misma que emanó luego de que el mes anterior la Corte de Apelaciones de lo Penal, con competencia nacional en materia de corrupción, revocó un sobreseimiento provisional y dictó auto de formal procesamiento en una causa instruida por su posible participación en el delito de uso de documento público falso, fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Además, se le impuso la suspensión del ejercicio del cargo. Ahora será la vicealcaldesa Elena Espinal Aguilar quien fungirá como alcalde por ley. Esperamos que este juicio sea en base a la legalidad que corresponde y esperaremos pues un juicio que no se sabe la fecha para que el señor alcalde municipal enfrente de manera responsable el juicio. Para este miércoles se tiene previsto una sesión extraordinaria en la municipalidad de Choloma en la que el único punto girará alrededor de este tema. Cuando regresemos con el noticiero líder, la encíclica más reciente del Papa, la más política, Hermanos Todos, resalta que no todo se resuelve con la libertad de mercado. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, nace una de las redes sociales más famosas del mundo entero, Instagram. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. El 6 de octubre de 2010 se lanzó en Apple App Store la famosa aplicación Instagram, una de las redes sociales más exitosas y usadas del mundo entero, desarrollada por los jóvenes Kevin Systrom y Mike Krieger. Instagram se inauguraba con la publicación de la primera imagen, un perro junto a una chancla al pie de un puesto de tacos en México. Aquella foto, titulada Test, quedó para la posteridad como la primera de Instagram. Aunque quizá la mayoría de los usuarios desconocían su existencia, a partir de abril de 2012 la aplicación se extendió a Android y alcanzó los 100 millones de usuarios activos. En 2014 superó los 300 millones y hoy cuenta con más de 1.000 millones de usuarios activos cada mes. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. En nuestra nota positiva destacamos el trabajo del pintor hondureño Denis Abraham, quien gracias a sus obras artísticas se ha convertido en un ciudadano consentido para los ceibeños. Aunque es oriundo de San Pedro Sula, la novia de Honduras orgullosamente lo ha adoptado como hijo. La noticia positiva es presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. Denis Abraham es un pintor de 33 años de edad, originario de San Pedro Sula, pero que actualmente radica en La Ceiba, ciudad que ha reconocido su trabajo y en poco tiempo ha logrado el cariño de la ciudadanía. Con arte y creatividad ha demostrado su talento con diversos murales en las principales avenidas de la novia de Honduras. Soy de las personas que siempre me manejo de manera voluntaria en lo que es el pro crecimiento de la cultura en muralismo, porque no soy pintor de caballetes, me considero a mí mismo un muralista autodidacta aquí en el país. Su éxito a través de la pintura lo ha llevado a diferentes escenarios a representar a Honduras, tanto nacional como internacional. He ido a lugares como Cantarrana, Azacualpa, Santa Bárbara, he ido a otros países, he plasmado arte en otros países. Pues siempre es en busca de que la niñez tenga
un contacto más palpable con el arte. Los colegas de Abraham lo ven como un ejemplo a seguir, ya que el muralista en plena crisis por coronavirus habilitó un espacio para apoyar a quienes desean conocer más de esta arte. Es muy agradable, él como mentor es excelente, él pues es autodidacta, ¿no? Y pues todo lo que él sabe, todo su conocimiento me lo está pasando a mí. El pintor hondureño Denis Abraham en las últimas semanas rindió un merecido homenaje a los médicos y enfermeras de Honduras y el mundo ante la crisis por COVID-19. La creatividad de este pintor ceibeño no solamente ha sido plasmar las diferentes imágenes de grandes leyendas de la música hondureña, sino también dejar mensajes positivos en medio de una crisis por coronavirus. En La Ceiba, Nahum Monge, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por la Super Recarga, la mejor opción para estar conectado con más gigas, todo incluido desde 25 lempiras. Pídela ya, Tigo, en todo lo que te mueve. El Papa Francisco no cree en el neoliberalismo como modelo de desarrollo económico inclusivo. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Es tu turno de acercarte de nuevo a la brisa del mar con la tarjeta Descubre Honduras. Viaja local, siente local. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Recibe hasta 50% de descuento en consumos turísticos con tu tarjeta Descubre Honduras. Solicítala hoy. La nueva encíclica del Papa Francisco, Hermanos Todos, que se conoció el domingo, hace un llamado a la fraternidad humana para construir un mundo más justo después de la pandemia, al tiempo que establece que la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal, reflexiona en su encíclica el Papa. Una serie de opiniones surgieron sobre la postura del Papa Francisco en relación al libre mercado. El pontífice señala en su última encíclica que el modelo capitalista o neoliberal fracasó y solo se tiene que ver cómo se incrementó el número de pobres. Para este sacerdote, el fracaso es de todos los modelos económicos y de gobierno. Todas las ideologías han fracasado. Neoliberales, liberales, socialistas, marxistas, como le quieran poner, pónganle los adjetivos que quieran y los nombres que quieran. El Papa señala que en este mundo globalizado imperan las desigualdades y se incrementa la brecha entre ricos y pobres. La pandemia del coronavirus desnudó este extremo, mostró la crisis sanitaria que viven los países pobres. Señala que están utilizando la tecnología procurando reducir los costos humanos y pensaban que con el libre mercado todo iba a mejorar. Pero la pandemia desnudó la vida crítica que llevan los pobres y ahora están obligados a pensar en los seres humanos, dejar esas medidas feroces que enriquecen a unos pocos y son una máquina para reproducir pobreza. Él llama a que estas políticas puedan ser más humanas y en vez de solo ver el desarrollo económico, vean el desarrollo humano de las personas, ¿verdad? La forma en que se desenvuelve el capitalismo es sujeta a las críticas de parte de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, quien cuestiona la falta de regulación a la actividad financiera especulativa. Argumenta que el mercado solo no resuelve todo. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo que entrega las mismas recetas, las cuales sirvieron o fueron eficaces para el crecimiento económico de unos pocos, pero con ausencia del desarrollo humano de las mayorías. Pone el punto sobre la llaga al decir, por ejemplo, que el neoliberalismo solo propone soluciones que ya están repetitivas, son muy pobres. Lo único que propone es privatizar toda la economía y poner todo en función del mercado. Por otra parte, también el documento habla de la especulación financiera, que es el dinero fácil. Para la Iglesia existe mucho discurso económico y poco compromiso social, más populismo que otra cosa. Se les olvidó el valor del pueblo que urge de respuestas y empleo que satisfagan sus necesidades. También pide respeto a las leyes, la institucionalidad y el combate a la corrupción para lograr seguridad social.
Hay elementos importantísimos como la falta de institucionalidad, el poco respeto a la ley, el poco cumplimiento de la ley de parte de las instituciones, todo el tema de corrupción, todo el tema de conflicto y conflictividad política y social. El Papa señala lo que es el valor del pueblo, que es lo contrario al populismo, que es lo contrario, lo popular no es lo mismo que populista. Y muchas veces se cae en lo que él llama los inmediatismos, es decir, se andan buscando respuestas inmediatas para agenciarse votos. ¿Le suena a Honduras por casualidad eso? Cuando solo están queriendo paliar algún problema, pero no están construyendo en busca del bien común. Para el Papa Francisco, la solución no pasa por el sistema de globalización actual. Llama a abrirse al mundo, el cual señala ha sido secuestrado por la economía y finanzas. Sugiere una apertura a los intereses extranjeros y a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países e incluso habla del derecho a la propiedad privada como un derecho natural del ser humano. Según la Iglesia Católica, los diferentes modelos de gobierno no pueden continuar viendo a la población como una mercancía, tampoco continuar ofreciéndoles dádivas, sino que buscar la forma de generarles oportunidades de trabajo y de esta forma combatir la pobreza. Nelson Lanza, Telenoticias. Este será el tema de Frente a Frente este miércoles a partir de las 7 de la mañana con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras, Eduardo Almeida, el economista Guillermo Matamoros y el físico Armando Euseda, la nueva encíclica de su santidad Juan Pablo II, Hermanos Todos, a partir de las 7 de la mañana aquí por el canal Líder. El Papa Francisco, la nueva encíclica del Papa Francisco. Bueno, me sigo acordando de Juan Pablo II. Me sigo acordando de Juan Pablo II, pero se trata del nuevo Papa Francisco, un Papa que marca la diferencia. Papa Francisco Bergoglio, un Papa que marca la diferencia, un Papa latinoamericano. La contracción económica derivada de la pandemia arrastra a 150 millones de personas a la pobreza extrema. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La contracción de la actividad económica a nivel mundial debido a la pandemia le pasará factura a todos los países, al extremo que la crisis empujará a la pobreza extrema a 150 millones de personas entre el 2020 y el 2021, según las proyecciones del Banco Mundial. Honduras no será la excepción, según este financista. La pobreza en Honduras podría alcanzar entre el 68 y 70%. Recordemos que los países desarrollados y subdesarrollados tienen un poco de capacidad para poder amortiguar este impacto que es global, porque impactó a todos los países, pero los países pobres no, tienen una debilidad en el sistema de salud y una debilidad en el sistema de protección social. Entonces, al no poder alcanzar y cubrir a ese segmento pobre, entonces esa desigualdad se va a incrementar sustantivamente. Y yo creo que si la pobreza anda en Honduras en el 63%, yo creo que la llegada puede llegar a un 68% y tal vez a un 70%, ¿verdad? Para el presidente del Banco Mundial, David Palmas, el aumento de los pobres representará un retroceso sin precedentes. Señala que los habitantes con escasos recursos de los países en vías de desarrollo serán los más afectados. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Pese a las secuelas sanitarias y económicas de la pandemia, la moneda nacional se reevalúa. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. La moneda hondureña presenta una recuperación de 37 centavos. En mayo pasado, para comprar $1 se necesitaban 25 lempiras con un centavo y a la fecha se reporta un cambio de 24.64 por dólar. En relación a diciembre de 2019, la recuperación de lempira es de 17 centavos. Hubo un pico en mayo donde llegamos al que el precio de venta llegó a 25.01 y ahora estamos a 24.64.
o sea, una revaluación, pero tomando el pico de mayo. Pero si comparamos lo que ocurrió hasta diciembre con lo que ocurrió hasta septiembre de este año, entonces ha habido una revaluación de 17 centavos. La recuperación de la moneda obedece al ingreso de divisas por la colocación de bonos soberanos, la captación de remesas, una reducción en la factura petrolera y una menor demanda de dólares para la importación de bienes y servicios. Todo eso ha influido en que el país haya logrado reservas por 7.800 millones de dólares que sirven de respaldo para evitar un deslizamiento del empira. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra con la cuenta Disfruta Más de Ficosa, la única cuenta de ahorros que te da las mejores tasas del mercado y acumulas puntos. En nuestra sección Educación Financiera le mostramos los indicios que le ayudarán a identificar si usted está atravesando por estrés financiero. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Mantener la calma, la serenidad y el sosiego cuando se ha terminado el dinero no es una tarea fácil. Es más, los niveles de ansiedad aumentan y en muchos casos interrumpen la paz en el hogar. Pero, ¿qué tan altos están sus niveles de estrés financiero? A continuación le dejamos una serie de indicios que pueden responder esta interrogante. ¿Está discutiendo con su cónyuge y familiares más a menudo, sean o no sean discusiones relacionadas con el dinero? ¿Tiene dolores de cabeza o ataques de pánico? ¿Está ocultando facturas y recibos de su cónyuge para que no lo atrapen gastando dinero? ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido por la noche? ¿Está estresado al comer? Es decir, ¿ha cambiado sus hábitos alimenticios y está comiendo más, recurriendo a la comida chatarra? ¿Tiene problemas para concentrarse en el trabajo? Si respondió sí a más de una de las preguntas anteriores, entonces el estrés financiero puede estar afectando su vida, más de lo que piensa, y es urgente tomar acciones. En una siguiente entrega le diremos qué hacer. Mientras tanto, tome un respiro muy profundo, o mejor dos. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Docentes de diferentes colegios magisteriales realizaron este martes una protesta en los bajos del edificio de la Secretaría de Finanzas, exigiendo el pago inmediato de salarios atrasados y el cumplimiento de acuerdos pactados que no se han ejecutado en varios departamentos del país. Actualmente es el tema del pago, del atraso salarial, exigiendo el pago inmediato a todo el magisterio hondureño. Tenemos ya casi un mes montado en el otro, como decimos los hondureños, más de 50 días de atraso salarial. Esto no es posible. Hay cuentas por pagar, hay compra de medicamentos, alimentos que no pueden esperar. El magisterio está padeciendo, igual que miles de hondureños, miles de empleados públicos. Y estamos acá exigiendo el pago inmediato al salario y que ya no haya más atraso salarial. Los docentes advirtieron que de hacer caso omiso a su petición arreciarán las medidas en los próximos días, aduciendo que durante los meses de pandemia no han paralizado sus labores. Más adelante aquí en el noticiero líder, UDPAS denuncia colusión de políticos, gobiernos y ministros evangélicos contra el Estado laico. Desorientados y en el olvido se sienten centenares de hondureños residentes en Colomoncagua, Intibucá, quienes experimentan problemas en la legalización de tierras, falta de programas de asistencia para los adultos de la tercera edad y los niños y vías de acceso a la comunidad prácticamente destruidas, por lo que hacen un llamado al gobierno para que vuelva su mirada a esta zona que según pobladores se encuentra en el limbo. Entre Honduras y El Salvador se disputaron estos bolsones y en 1992 La Haya ejecutó un fallo. En lo que corresponde a El Salvador, ellos están pendientes, ejercen soberanía. Lo mismo no sucede con Honduras. Nuestras mejores tierras nos quedaron en El Salvador y ahora pues hemos sido olvidados. Hemos soportado, aguantado 30 años y no los han dado respuestas. Nuestras tierras están abandonadas, los títulos no los han dado. La carretera la tenemos en pésimo estado
Y le pedimos a las autoridades del Fondo Vial que se preocupen, que vengan a verla, para que vean cómo se encuentra, que son 10 kilómetros de Colomoncagua aquí a Santa Ana. Telenoticias llegó a la aldea de Santa Ana, Colomoncagua, en la línea fronteriza con El Salvador. Aquí se habla con sentimiento de las ayudas sociales que vienen de parte del gobierno de Nayib Bukele a los que tienen identidad salvadoreña. Pero el sentimiento se envuelve con el pesar y el olvido de parte del gobierno hondureño. Tenemos esos puentes caídos, que esos puentes caídos es una amenaza para la niñez, para toda la población, porque todos los trabajos que hace la población están al otro lado del río. Estos hondureños sueñan con que un día llegará un gobierno que venga y los reconozca. Esas son sus esperanzas. Desde el municipio de Colomoncagua, en la zona fronteriza con El Salvador, Henry Fiallos, Telenoticias. Irreconocible. Así es como luce lo que podría decirse fue la laguna de Jucutuma, un lugar que pese a las promesas de rescate para hacerla un atractivo turístico y de conservación natural, ahora luce árido, enmontañado y hasta con cultivos. Aún a inicios de este año el paisaje aquí era otro. Pero como dicen algunos pobladores de comunidades vecinas a la laguna de Jucutuma, el poco espejo de agua que quedaba desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pues desapareció así misteriosamente eso, porque de la noche a la mañana ya se fue secando, sí. Y nadie esperaba eso, pues, porque todo el tiempo el margen de ella ha sido bien mantenido, pues, pero ahora no, ya está sequita todo eso. Se perdieron todos los animalitos que habían ahí. Tortugas, pisotes, mapaches, venado, todo eso se perdió de ahí. Ahora cultivan maíz, ayote, yuca y pepinos. Sin embargo, la mayoría anhela que se haga algo para que la laguna retome su lugar. Usted sabe que la situación económica cómo estaba. Entonces uno, pues si la llenaran, pues sí sería bueno, pues. Nosotros hallábamos cuando íbamos chapeando allí para sembrar los cascarones de tortuga. Hasta 30 cascarones de tortuga hallábamos allí. Otras que se acababan de morir. Jucutuma, anexa con la laguna de Ticamaya, han perdido su belleza natural. Los lirios acuáticos que por años las mantuvieron cubiertas, al igual que el cambio climático y la actividad humana, generaron su deterioro. Hoy se requiere de una gran inversión y un plan de manejo y acción para restaurar su ecosistema. Las autoridades del Instituto de Conservación Forestal aducen que incluso se cuenta con una propuesta para declarar la zona como un sitio de importancia para la vida silvestre. Prácticamente las lagunas no tienen agua y eso es evidente, ¿verdad? Eso al hacer un recorrido podemos observarlo, pero como le decía, se trata de recursos naturales renovables. El agua puede volver a su cauce a través de las mismas acciones que nosotros como seres humanos, como pobladores y como autoridades responsables de esta zona, pues debemos emprender y que de hecho, como le decía, ya lo estamos haciendo a través de las coordinaciones con las municipalidades respectivas. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente, por su parte, ha iniciado una investigación sobre las causas que permitieron que la laguna de Jucutuma, al igual que la de Ticamaya, llegaran a su actual estado. Ya la Fiscalía ha tomado declaraciones, está avanzada la investigación. Lógicamente que faltan detalles, faltan informes que los expertos van a emitir en su momento a través del ICF y los expertos que tiene ya el Ministerio Público que están elaborando los informes, haciendo estudios del suelo, haciendo estudios de toda la zona geográfica, por qué se seca el agua. A mediados de este año surgió la posibilidad de declarar a la laguna de Jucutuma y Ticamaya como nuevo sitio Ramsar, lo que las incluiría en un listado de humedales de importancia internacional, con lo que se podría adoptar medidas de un manejo eficaz para su conservación. El alcalde del Distrito Central, Nasri Alfura, informó que debido a la pandemia se detuvieron las obras que se ejecutan en la capital, pero que ya se está volviendo a la normalidad, pero de manera lenta, pues en estos momentos no se le puede exigir a los contribuyentes que paguen sus impuestos porque no tienen dinero. Pero ya estamos trabajando fuertemente, volviendo a la normalidad, pagándole a todos los contratistas. La situación económica no es fácil, no se puede andar cobrando al contribuyente. El que puede, paga y se lo agradecemos
porque con ese esfuerzo estamos saliendo adelante. Informó que la empresa constructora que estaba asignada al centro cívico gubernamental ya terminó su trabajo en ese lugar y ahora se trasladará a continuar la obra que se ubica en el Boulevard La Hacienda. Asimismo, la que está pendiente de finalizar en la colonia Reinel Funes. En el boletín emitido este lunes por el UDPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual denomina Honduras, el Estado laico amenazado, recuerda que el Estado laico se instala desde 1880 y que la Constitución de ese año es la primera que separa la Iglesia del Estado y prohíbe las subvenciones a la Iglesia. En ese sentido explica que en los últimos años el Estado hondureño ha estado amenazado constantemente a una involución, específicamente en el principio constitucional del Estado laico. Amenaza que proviene desde los políticos y los gobiernos y también desde los ministros religiosos, concretamente de la Iglesia Evangélica. Que el avance de esa relación ha marcado una línea borrosa entre el poder, la Iglesia y la religión. El UDPA señala que en las últimas semanas se han evidenciado estas dos vías, ya que el Poder Ejecutivo envió una iniciativa al Congreso Nacional para que pastores evangélicos sean incorporados con un bono especial por la pandemia de la COVID-19. Además, se solicitó la incorporación de estos ministros religiosos a los beneficios del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Ambas iniciativas son inconstitucionales, atentan contra el principio de igualdad de los hondureños y contra el Estado laico, ponen en riesgo la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, fomenta el fundamentalismo, la intolerancia, el dogmatismo y propicia que la superstición y el fanatismo religioso entre a la política y al Estado, dice el documento. La preocupación por la protección de los hondureños debe marcar la política pública de los gobiernos, pero la iniciativa del Poder Ejecutivo, al pretender incluir a pastores evangélicos como asegurados del Instituto Hondureño de Seguridad Social sin ser empleados ni del sector público ni privado, discrimina a otros hondureños y hondureñas que están en igual situación de desprotección. Por otro lado, lo que el gobierno aporta al IS lo hace en su condición de empleador, de patrono. Es la misma condición de los empresarios y su condición de aportante no le faculta a disponer de unos recursos que no son de su propiedad, cuestiona el UDPAS en su documento. El principio de laicidad del Estado y la separación de la Iglesia del Estado está en la Constitución de la República desde 1880, por lo que es una amenaza que desde el gobierno se promuevan iniciativas que den prebendas a grupos religiosos, advierte la directora del UDPAS, Julieta Castellanos. Es una amenaza desde el gobierno que se promuevan iniciativas que den prebendas a actores evangélicos, planteen su intención de formar partidos políticos y de participar en la política. El Estado laico nos garantiza la libertad de las ideas, la libertad del pensamiento, y el Estado tiene que garantizar esa libertad para todos. Por lo tanto, hay que defender y hay que preservar el Estado laico. La directora del UDPAS se pronuncia en esos términos luego que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso Nacional una iniciativa de ley para que pastores evangélicos reciban un bono especial por la pandemia y sean incorporados al Seguro Social, beneficios a los que tienen derecho como ciudadanos, aseguran en la Iglesia Mi Viña, y lamentan que desde la academia se promuevan situaciones que datan desde la Edad de Piedra. Y la situación está en que el Estado laico sucedió en los años de Francisco Morazán, cuando había un odio con la Iglesia Católica. Nosotros no estamos en la Edad de Piedra. Yo creo que tenemos que trascender. Y yo más bien he luchado para que el Estado no sea laico, porque laico es apartado de Dios. Todo hondureño se lo merece, todo ciudadano, y los pastores no le paga el gobierno, no le paga la empresa privada, no le pagan las universidades. Muchos tienen sus iglesias vendiendo baleadas, vendiendo tacos, haciendo enchiladas y haciendo actividades para ayudar a la sociedad hondureña. Y yo creo que se merece, el Estado debe tener a todo ciudadano hondureño bajo la protección social de este país.
Esta diputada nacionalista apoya la versión del pastor Barahona y dice que tienen derecho como cualquier hondureño a acceder a beneficios que otorga el gobierno, que con ello no se violenta ningún artículo de la Constitución, como lo señala el Youth Pass. Bueno, definitivamente los pastores son ciudadanos que tienen todos los derechos en este país, los derechos democráticos, el que ellos participen no falta a la Constitución de la República. No obstante, este analista político difiere con la opinión anterior e indica que el Estado no puede favorecer a ninguna religión. Por ende, si los pastores desean gozar de los beneficios prometidos por el gobierno, deben renunciar de sus iglesias. Si los pastores evangélicos quieren aspirar a cargos de elección popular, pues perfectamente tienen derecho siempre y cuando renuncien a su condición eclesial y actúen en su función como laicos, que es lo que corresponde. Posición que no ve lógica el pastor Barahona, pues señala que otros sectores no renuncian cuando reciben un servicio por parte del Estado. Entonces, no es posible que ellos, como ministros de Dios, lo hagan. Más que alegrarse por ese tipo de beneficios que podrían obtener de los gobiernos o de los partidos políticos, los miembros de las iglesias deberían de preocuparse aún más por la credibilidad que pueden perder sus instituciones ante la ciudadanía al aceptar este tipo de regalías, advierten los analistas. Raquel Lazo, Telenoticias. La puesta en marcha de los hospitales móviles sigue siendo una gran deuda por parte de INVESH al pueblo hondureño, que ha tenido que enfrentar la primera oleada de la COVID-19 gracias al compromiso de organizaciones, sector productivo y la sociedad en general para la instalación de centros de triaje, mientras esperan que entren en operación los hospitales móviles que costaron $48 millones, pero aún nadie sabe si algún día serán funcionales, lo que preocupa de cara a una segunda oleada de coronavirus. Pese a que fueron cancelados al contado con anticipo y a un costo de $48 millones, los hospitales móviles que fueron anunciados con bombos y platillos para contrarrestar la crisis por la COVID-19 todavía no abren sus puertas a la población. Pasaron ya 3 meses de la llegada de las primeras 2 infraestructuras desde Turquía y ni INVES ni la Secretaría de Salud dan razón del porqué el retraso en su funcionamiento, que cada vez se prolonga más mientras se anuncia una segunda oleada de la enfermedad en el país. Bueno, entonces ahí podríamos presumir que estas instalaciones que fueron adquiridas no cumplen con esos requerimientos para atender a esta enfermedad acá. Entonces, claro, cuando no se cumplen con esos requerimientos es que se posterga su entrada en funcionamiento y ahí es donde tienen que haber responsables. O sea, en la medida en que cuando se hizo la orden de compra y se verificó que estos hospitales cumplían las condiciones, entonces ya tuvieran que haber entrado en funcionamiento. Tras la cuestionada compra, la Junta Interventora de INVESH aseguró en reiteradas ocasiones que se trata de equipo nuevo, de primera y de alta tecnología. Sin embargo, su entrada en funcionamiento se ha postergado precisamente por fallas en el equipo, en las instalaciones físicas y por falta de los insumos necesarios para la atención de pacientes. Un ejemplo de la improvisación y falta de conocimiento con la que se adquirieron dichas estructuras, critica la presidenta del Colegio Médico de Honduras. Este es producto de la improvisación, de la corrupción. Solo están buscando la oportunidad, esta solo era una búsqueda de oportunidades para el saqueo. Y en ningún momento están pensando en lo idóneo para solventar la situación tan difícil que vivimos y que le cuesta la vida a la gente. Este analista lamenta que a la fecha los responsables de la millonaria compra busquen excusas para justificar lo que llama un acto de improvisación frente a una enfermedad que sigue cobrando vidas. Esto solo es el reflejo de un problema de capacidad de organización, porque se pidieron los instrumentos, se pidió el equipo, no estaba bien definido dónde iban a estar, hubo modificaciones en las órdenes que se dieron para el acondicionamiento de los locales, había problemas con los drenajes, había problemas con las conexiones eléctricas, había problemas con todos. Los 5 hospitales restantes estarían llegando antes de que finalice octubre, según las autoridades sanitarias, mientras se cuestiona si la historia se repetirá con la instalación de los mismos. Todo ello en medio de denuncias por su adquisición. De momento, ni la Junta Interventora de INVESH ni las autoridades de la Secretaría de Salud se han referido en cuanto a una fecha específica donde los hospitales entren en funcionamiento, en tanto la población exige respuestas y menos excusas. Gabriel Andino, Telenoticias.
Hoy este noticiero ha tenido comunicación con la secretaria de Salud para preguntarle sobre la operatividad de estos dos hospitales. Y la respuesta es que mientras no estén listos, el móvil de San Pedro Sula y el hospital móvil de la capital no los recibirá. Inaudito lo que está ocurriendo. Inaudito lo que está ocurriendo. Sabemos que los interventores actuales no fueron los que concretaron la compra o los que pensaron en comprar estos hospitales móviles. Pero ya merecemos un poco de respeto los hondureños en saber qué es lo que está pasando. 3 meses de estar estas estructuras en Honduras y todavía no son operativas. Ni el hospital de San Pedro Sula ni el hospital de Tegucigalpa. Por lo menos todos los días nos deben informar qué es lo que falla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los obstáculos? Pero en 3 meses ya debieron estar estos hospitales operando. Son 48 millones de dólares, más de 1.000 millones de lempiras. Así que exigimos, sabiendo que no tienen responsabilidad en esta compra, pero exigimos de los interventores más respeto en cuanto a informar a Honduras qué es lo que está ocurriendo para que no operen ni el hospital de San Pedro Sula ni el hospital móvil de la capital. Salud dice que mientras no estén instalados plenamente, que mientras no se demuestre que están instalados de manera correcta y que no hay fallas, no los recibirá. Imagínese usted, insumos para que el Ministerio Público siga investigando esta compra que ha herido el corazón de los hondureños. Vamos a retomar otras noticias sobre la pandemia en unos minutos y también Juntos Podemos presenta su nuevo precandidato a la municipalidad del Distrito Central y este miércoles comienza ya la discusión de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Este martes fue presentado de manera oficial el diputado del Congreso Nacional, Juan Diego Zelaya, como el nuevo precandidato de la alcaldía municipal del Distrito Central por el movimiento Juntos Podemos, liderado por Mauricio Oliva. Al asumir el reto, Juan Diego Zelaya se comprometió a devolverle la alcaldía a las bases del nacionalismo y trabajar para desarrollar una ciudad para la gente y no para los carros. Cada uno de nosotros. Al asumir el reto de ser el precandidato de la alcaldía municipal del Distrito Central por el movimiento Juntos Podemos, Juan Diego Zelaya promete trabajar para devolverle la alcaldía a las bases del partido y hacer una ciudad para la gente y no para los carros. Tengo la experiencia y tengo las ganas. Trabajaremos incansablemente por una capital con corazón, alegre, humana, innovadora, moderna, con oportunidades y solidaridad. Una ciudad para la gente, no solamente para los carros. A tan solo 6 meses de las elecciones primarias, Zelaya dijo estar consciente del trabajo que se tiene que hacer. Sin embargo, conoce la capital y las necesidades de su gente. Por ello, confía en su logro. Vivimos en nuevos tiempos, con nuevos retos que urgen de nuevas ideas. Nuevas ideas para generar empleo y oportunidades en cada barrio y en cada colonia. Nuevas ideas para acercar la salud al pueblo, para que nunca, nunca más nos agarre desprevenidos una pandemia. En este evento se explicó que la nominación del diputado nacionalista se dio después de hacer un estudio en el que se identificó que Juan Diego Zelaya era el indicado para el cargo. Estamos poniendo al frente de este proyecto a una persona capacitada, formada, creativa, innovadora, que yo sé que va a devolverle la alegría a la capital, le va a devolver la alegría al Partido Nacional de Honduras. Después de oficializarse la precandidatura municipal, lo primero que se le pidió a Zelaya es que gobierne con los mejores del nacionalismo, con sus bases y que primero sean los pobres de la capital. Así lo hicimos nosotros. Me criticaban porque tenía tanta gente del partido trabajando, pero logramos hacer muchas cosas. Juan Diego, esa es mi primera solicitud. Devolvámosle la alcaldía del Distrito Central a las bases del Partido Nacional de Honduras.
Al consultarle sobre las declaraciones del doctor Mario Pineda, quien calificó su defenestración como traición, Juan Diego Zelaya se limitó a decir que respeta la decisión del doctor Pineda. Juntos podemos, claro que podemos. Gracias, compañero, gracias. No hay texto. Bueno, este miércoles se debate en el Congreso ya el dictamen de la nueva ley electoral, que fue interrumpido hace algunas semanas por la falta de consensos entre los partidos políticos, pero luego de superados esos impases, ya a partir de este miércoles comienzan a debatirse y aprobarse al menos unos 50 artículos diarios. Como que si el problema... Previo a la discusión de este miércoles de la nueva ley electoral, en su acostumbrada homilía, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez aseguró que con aprobar esta ley no se solucionarán los verdaderos problemas de Honduras. La mejor política, porque desde hace semanas, como que si el problema principal de Honduras fuera una ley que nunca la quieren aprobar. ¿Para qué? Para seguir en lo mismo. Abramos los horizontes. El arzobispo Rodríguez instó a las élites políticas a dejar atrás sus propios intereses para buscar a resolver efectivamente el fenómeno de la inclusión social y económica. Las mayores angustias de un político no deberían ser causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica. Desde el punto de vista de las organizaciones de sociedad civil, el mensaje de la Iglesia Católica es muy importante y profundo para que los políticos puedan hacer cambios positivos en su liderazgo. Estos liderazgos morales que hay en la Iglesia Católica nos están diciendo, y le están diciendo a todo el mundo, ¿verdad?, de que tenemos que seguir luchando, que los cambios empiezan desde adentro, desde el individuo, desde la familia. Y si no tenemos esos cambios positivos en estos liderazgos políticos que ahora van a entrar en un nuevo ciclo electoral, difícilmente vamos a poder realmente tener cambios también en la familia hondureña y en nuestra sociedad. La jefa de la bancada del PIN-USD, Dori Gutiérrez, explicó que como miembros a cargos de elección popular deben ser más reflexivos y cambiar las actitudes para pensar en el pueblo y no solo para algunos sectores privilegiados. Creo que los planteamientos de él tienen toda la razón. Nosotros, como personas que estamos en cargos de elección popular, deberíamos de ser más reflexivos, deberíamos de cambiar actitudes, deberíamos de pensar en el pueblo, no en nuestros propios intereses personales o de partidos o de grupos. Deberíamos de estar haciendo leyes que favorezcan a la mayoría de la población. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró que la discusión de la ley se hará artículo por artículo para mayor transparencia, para que el pueblo hondureño se dé cuenta lo que se está aprobando. Hoy le fue presentado al presidente Hernández un resumen por parte de la Fuerza de Seguridad sobre la actividad durante la pandemia. El 91% de los casos judicializados por las Fuerzas de Seguridad terminan en condena, dijo este martes el presidente Hernández, quien destacó otros golpes a las organizaciones criminales como el decomiso de 493 armas, 4 toneladas de marihuana y que se evitó el pago de 18 millones de lempiras en extorsión. La tasa de homicidios probablemente baje este año de la registrada en 2019, 44.3 por cada 100.000 habitantes, apuntó Hernández después de conocer un informe pormenorizado de las acciones ejecutadas durante la pandemia que le presentaron los titulares de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y del Sistema Nacional de Emergencias 911, el coronel Amílcar Hernández y Lisandro Rosales respectivamente. El mandatario dijo que en esta reunión se analizaron las operaciones ejecutadas durante la pandemia, el nivel de impacto y la nueva realidad que nos impone una situación difícil, pero que también a los criminales les estimula a hacer sus fechorías.
Para la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, el incremento de casos positivos por COVID-19 en el departamento de Olancho se debe al incremento en el número de pruebas realizadas. Además, advierte que con la reapertura de la economía es necesario repotenciar las medidas de bioseguridad entre la población. Probablemente lo que se está escondiendo es lo que todos sabemos, que esos no eran hospitales móviles, que esos eran refugios, que ellos los llenaron de equipo que no era ni siquiera de segunda, era chatarra, era basura, y que ahora tienen que justificar todo el gasto que constituyó. Figueroa señaló que a medida se incrementa el número de pruebas, con ellas los casos positivos, advirtiendo que junto a Olancho, departamentos como Islas de la Bahía, Atlántida, entre otros, presentan un aumento de casos por el virus. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró este martes que han desplegado un equipo en el departamento de Olancho para lograr controlar los altos niveles de contagios y mortalidad por COVID-19 en esa zona del país. Bueno, hemos desplazado todo un equipo técnico en compañía encabezado por la Secretaría de Salud, SINAGER, y una actividad de coordinación y articulación de esfuerzos con las autoridades departamentales, municipales. Hemos destinado incluso un fondo de más de 10 millones de lempiras también para la contratación de recurso humano que está orientado a los equipos de respuesta para que también vayan en búsqueda de los pacientes sospechosos confirmados, y asimismo también un financiamiento para el Hospital San Francisco, de manera que pueda haber un incremento de camas, de contratación de recursos humanos, de equipamiento, de manera pues que ya estamos nosotros dando la respuesta. La funcionaria también hizo el llamado a la población olanchana para que pongan de su parte cumpliendo con las medidas de bioseguridad para evitar más contagios. A no bajar la guardia y recordar las medidas de bioseguridad es el llamado que hacen las autoridades de salud ante anuncio de SINAGER que el departamento está en rojo por la COVID-19, siendo Juticalpa y Catacamas los municipios más afectados. La tasa de letalidad es del 7.2%, siempre, ¿verdad?, con una tasa de unos casos positivos a través de lo que es la prueba PCR de tiempo real del Laboratorio de Biología Nacional, lo que son de 1.912 casos a nivel departamental. Sin embargo, en reunión de emergencia entre los alcaldes y SINAGER acordaron tomar medidas, pero si la población no hace de su parte, será imposible salir de la pandemia. Con la intervención viene pues implementar, donar específicamente mascarillas a todas aquellas personas que no tengan. Son 50.000 mascarillas que se van a donar aquí en el departamento de Olancho lo más pronto posible. La intervención ya comenzó en el departamento, pero falta tomar medidas a nivel personal, porque de lo contrario estaríamos frente al peor escenario. Si usted no tiene nada que andar haciendo en la calle, no ande en la calle. ¿Para qué? ¿Qué va a andar haciendo en la calle si no tiene nada que hacer? Entonces, esa es la situación. Hay un montón de gente que se ha descuidado de esta enfermedad, incluso gente del pueblo que se ha muerto. Municipios como Guayape ya reportan un poco más de 60 personas fallecidas y un elevado número de contagiados. Se espera que el resto de los municipios en el departamento tomen las medidas a tiempo. Jorge Sevilla, Telenoticias. El llamado a Este martes el diputado de Libre, Rafael Sarmiento, hizo un llamado a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, para que cumpla con el decreto 104-2020 para el pago de salarios a médicos y empleados del Hospital San Francisco en Juticalpa, Olancho. El llamado a la ministra de Salud, la Alba Consuelo Flores. Ministra, aprobamos en el Congreso Nacional un decreto para pagarle a todos los empleados por contrato, más de 200 empleados del Hospital San Francisco en Juticalpa, sus sueldos, salarios adeudados de hace más de 4 meses. Si queremos atender el departamento de Olancho, intervenirlo, por favor, paguemos lo que ya tenemos, que tienen experiencia en el manejo de COVID en esta pandemia. Y bueno, esperemos también que se pueda ampliar el presupuesto del Hospital Hermano Pedro en Catacamas y cualquier otra alternativa para crear más centros de estabilización y de triaje. La funcionaria de salud explicó a Telenoticias que ya están trabajando para hacer efectivo el pago a los médicos y empleados del Hospital San Francisco en Juticalpa. Sí, ya se está haciendo, precisamente esta semana se está culminando con el pago de una responsabilidad que asumió la Secretaría de Salud, ¿verdad?, que no debió, porque ese es un procedimiento
administrativo no adecuado en la dirección del hospital. Sin embargo, la Secretaría de Salud los está honrando. El llamado a la ministra de Salud. El diputado Sarmiento lamentó que tenga que hacer estos llamados en medio de una emergencia que vive el departamento de Olancho por la COVID-19. A la ministra de Salud. La información oficial de la Secretaría de Salud es que Autoridades de salud advirtieron que al menos 10 colonias capitalinas se encuentran bajo alerta roja y vigilancia permanente debido a la alta incidencia de casos positivos por la COVID-19 en las últimas semanas. En ese sentido, se informó que entre los barrios y colonias donde hay incremento de los casos se encuentran en primer lugar la Penitenciaría Nacional, seguido de la colonia Kennedy, colonia Hato de en Medio, Cerro Grande, Centroamérica Oeste, Flor del Campo, La Travesía, El Carrizal, la Villanueva y la colonia 3 de Mayo, sectores intervenidos por salud, donde se realizan al menos 450 pruebas PCR diarias y donde ya programaron las brigadas integrales para detectar casos positivos de la COVID, al tiempo que se solicitó a la población redoblar las medidas y acudir de inmediato a los centros de salud o triaje en caso de presentar síntomas o haber estado en contacto con algún caso positivo ya identificado. Este día se procesaron 1.211 pruebas PCR, encontrando 642 nuevos casos positivos de coronavirus. Esto ya suman 80.662 las personas contagiadas. También se han reportado 14 los muertos para un total de decesos de 2.447. Se han recuperado 363. Esto ya suma 30.131 recuperadas las personas del coronavirus. Más de 80.000 casos de la COVID-19 en Honduras. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. La Fundación Empresa y Clima de Barcelona en el Oceanógrafo de Valencia ha presentado un informe relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero que está calentando nuestro planeta. Lo sorprendente es que a nivel global, en lugar de reducir, estamos creciendo y el mundo reporta 33.000 millones de toneladas de dióxido de carbono solamente proveniente del sector energético. Y sorpréndase, Estados Unidos y Japón, entre los primeros 5 países que más contaminan en el mundo, pues ha decrecido del año anterior al 18, pues ha decrecido un poco en cuanto a las emisiones, pero la mala noticia es que sigue siendo uno de los países más contaminantes junto a China, están liderando con un 43%. Bueno, esto tiene sus repercusiones y aquí tenemos uno de las tantas consecuencias de esto, y es justamente este enorme huracán que está al norte de nuestro territorio. Este fenómeno que se está moviendo lentamente hacia el noroeste, pues tiene vientos esta noche superiores a los 230 kilómetros por hora y les decía, rachas superiores que lo tienen ahí fluctuando entre un huracán categoría 4 y categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Esta es la rotación de los vientos y el desplazamiento. Se advierte de marejadas intensas que pueden ser catastróficas sobre el occidente de Cuba y también sobre la península de Yucatán. Está dominando toda la zona y en su trayectoria que va a seguir, pues le llevará directamente a la costa oeste de Estados Unidos. Luisiana, Alabama están temblando porque el viernes están recibiendo la visita de este huracán que no se va a debilitar, será intenso cuando choque contra la costa oeste de Estados Unidos, mientras deja una estela de humedad que envuelve nuestro territorio y que para este miércoles pues nos asegura lluvias en buena parte del territorio nacional, especialmente en el occidente, áreas del sur, centro, regiones del oriente, y solo algunos departamentos del norte se quedan sin esa precipitación. Otra consecuencia es que en esa rotación de vientos también el oleaje continuará peligroso en el litoral caribe hondureño, así que por favor extremar precauciones, lo mismo en el Golfo de Fonseca. Así que así estamos, producto de estos sistemas, y me despido presentándoles también a Norbert y a Mary, que son 2 tormentas que están muy activas en el Pacífico. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía.
No te vayas a la cama sin conocer es presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Exdirector de Inves H suma nuevo requerimiento fiscal en su contra, ahora por violación a los deberes de los funcionarios, delito que conlleva la inhabilitación especial. Escuche cómo reacciona este pastor evangélico ante la advertencia del Youth Pass sobre la amenaza al Estado laico. Y la situación está en que el Estado laico sucedió en los años de Francisco Morazán, cuando había un odio con la Iglesia Católica. Nosotros no estamos en la edad de piedra. Yo creo que tenemos que trascender. Altamente peligroso y con posibles consecuencias catastróficas, avanza el huracán Delta hacia la península de Yucatán en México. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por las nuevas bandejas de pollo norteño que tienen un sellado hermético para garantizar la higiene y frescura. Cerramos la emisión estelar en minutos. Falsa identidad. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura desde tu celular o agente más cercano. Es más sencillo con Tigo Money. Gobernadora notifica la suspensión temporal del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli. Hondureños a punto de enfrentar una segunda oleada de casos de COVID-19, sin esperanza de operatividad de hospitales móviles. El Papa Francisco insta a crear sistemas de gobierno más humanos, que reduzcan la brecha entre ricos y pobres. Del caudal de la laguna Jucutuma, solo queda el recuerdo donde antes corría abundante agua, ahora solo queda sequedad y maleza. La Casa Blanca confirma más de 30 casos de COVID-19. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Tigo Money. Realiza tus transacciones de manera rápida y segura desde tu celular o agente más cercano. Es más sencillo con Tigo Money.